no pasarán. ¿Qué valor le está dando usted a la Sagrada Escritura? No importa lo que su papá les enseñaron, ¿eh? No importa que si mis abuelitos me enseñaron esto, que si mis papás me arraigaron esto. Aquí lo que importa es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Ahora, lo que les estoy diciendo, tienen que examinarlo. ¿Realmente la Biblia es la máxima autoridad por encima del pastor? ¿Por encima de la denominación? ¿Por encima de las tradiciones? Tenemos que considerar eso, hermanos. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como dijo alguien por ahí, es mejor que nos divida la verdad a que nos una la mentira. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, con respecto a esta sesión? Yo traté de hacerlo breve. La lección es muy larga, no nos daría tiempo, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? La podemos responder si hay tiempo. En la facultad nos decían que cuando no hay preguntas es por dos cosas, ¿no? O no se entendió. O no se entendió nada, o se entendió bien. Yo sí. Bueno, Jonathan tiene una pregunta, ¿no? No es de la guitarra, ¿verdad? No se le dijo. No entiendo cómo eso de que antes, eso del reformador cristiano, no lo entendí hasta acá. Estábamos mencionando que así como este hombre, Casiodoro de Reina, murió por amor a la palabra, para que otros la pudieran conocer, así nosotros debemos tener esa misma actitud, estar dispuestos a invertir nuestra vida y darla como este hombre para que otras personas conozcan las Sagradas Escrituras. Esa es la idea. De hecho, Casiodoro de Reina la traduce y nunca la vio en grandes alcances, ¿no? Tal vez usted va a estar predicando aquí muchos años, yo, y no va a haber mucha gente que se ve impactada por esto, pero a la fecha es la Biblia más utilizada en habla hispana. Entonces no sabemos lo que nuestra labor pueda hacer, pero si le damos un valor a la Escritura, como dice el Salmo, más preciosa que la miel, entonces vamos a ser honrados por Dios. Esa es la idea. ¿Cuál es el riesgo que yo como congregante de una iglesia, cómo se puede afectar la iglesia? Bueno, que yo pongo más en alto lo que dice el pastor, lo que dice aquel profeta. Por decir, muchos ahora últimamente se dicen, nos va a visitar el profeta que viene de tal, porque ahora hay unos que así se dicen llamar, ¿no? Claro. A mí sí me gustaría que quedara claro, bueno, a mí yo lo tengo claro, ¿no? Pero si nos pudiera usted explicar un poquito más por qué no hay profetas ahora. Bueno. Y por qué es que yo no debo poner más en alto. Bueno, ya vimos, la palabra sí, es la que pesa, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo para el Bueno, hay dos extremos, hermano. Existe el extremo donde la gente dice, es que viene un profeta de Dios y él trae la verdad y casi es la máxima autoridad, casi que la vemos bien en el templo porque si no se va a enojar. Y pensamos que Dios le habla directamente a él prescindiendo de la Biblia, ¿no? Que él soñó, que él vio, que Dios le reveló. Ese es un extremo. El otro extremo es decir incluso que no hay profetas, ¿se entiende? Y tachamos el término profeta como algo satánico. Decimos, no hay pastores. Pero la Biblia, como dice en Efesios, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas. No hay ningún verso que diga que eso concluyó, ¿se entiende? Por eso la Biblia es la máxima autoridad. No hay ningún verso que diga que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que ya no hay evangelistas. Realmente el otro extremo es el que ha querido erradicar esto por los grandes escándalos que se ha producido en el otro grupo, ¿se entiende? Ahorita voy a explicar esto de profetas y apóstoles con más calma. Lo mismo pasa cuando hablamos del don de las lenguas. Como el grupo que habla lenguas es muy exagerado y ni siquiera examina el texto con detenimiento, el otro grupo dice, no, es que las lenguas ni siquiera existen. Entonces tenemos que ir a la Biblia primero. Pregunta, ¿la Biblia dice que aún hay profetas, sí o no? ¿Cómo ven? Se tiene así la labor, ¿no? Claro. Hablar la palabra. En un sentido correcto sí los hay, porque un apóstol es aquel enviado a predicar el mensaje de Cristo. Por ejemplo, vulgarmente hoy les llamamos misioneros, ¿no? Es que el hermano se fue a abrir una misión allá a la Amazonía donde no hay nada de civilización. Él está cumpliendo con una labor apostólica, porque ha sido comisionado por una iglesia
y ha sido enviado para predicar el mensaje de Cristo. Él está fungiendo como un apóstol, ¿se entiende? Pero vamos a ser muy claros, no hay más de los 12 apóstoles como los 12 apóstoles, ¿entiende? Porque estos 12 apóstoles, juntamente con Pablo, tenían una autoridad que Dios les dio en su momento para tener maravillas, prodigios, con la finalidad de que el pueblo judío en su momento pudiera confirmar lo que decía el Antiguo Testamento. Así lo dice, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, vaya para allá. Entonces no se espanten porque realmente tenemos que ir a la Biblia, hermanos. Miren, chequen esto y ahorita vamos a explicar esto con detalle para que no llegamos a ninguno de los dos extremos. Segunda a los Corintios 12, verso 12. Dice, con todo, 12:12, dice, las señales de apóstol, ¿qué dice? Señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, una característica de los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿cuál fue? El que Dios a través de ellos hacía prodigios, señales, milagros. Ya no hay apóstoles de estos. ¿Por qué? Porque esto solamente ocurre en la era apostólica. Y de hecho Pablo da una lista, ¿no? Los 12 y después como un abortivo, a mí el último. No dice que haya más. Así lo dice el texto, ¿no? Estamos viendo a la Biblia como la máxima autoridad. Entonces, ni siquiera Pablo era parte de los 12. Pablo era un abortivo, un último apóstol que tenía la misma función como Bernabé, Apolo, ¿se entiende? Que hizo grandes cosas es otra cosa. Pero a la manera de los 12 no hay, ¿se entiende? Pero sí hay un ministerio apostólico, una labor apostólica. Si al hermano lo enviamos a China, a una aldea, se le está cumpliendo con una labor apostólica. Y toda iglesia debe tener una labor apostólica, una labor misionera, donde nunca se ha predicado el evangelio. Ahora vamos con los profetas. ¿La Biblia nos habla de profetas en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Otra vez, vamos a la Biblia, hermanos. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas. Entonces también Pablo dice, si alguno se cree profeta, y también dice, los profetas hablen 1, 2 y por turno. Entonces sí da la misión de profetas. Pero ¿qué era un profeta según Pablo? ¿Se entiende? Vamos a verlo en 1 Corintios. Capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice, pero el que profetiza, ¿es un profeta, sí o no? El que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Miren, primero vamos a pensar qué significa la palabra profecía. ¿Qué entendemos por profecía, hermanos? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué es la profecía? La profecía es el acto por el cual Dios transmite su mensaje de manera verbal a alguien, ¿se entiende? Entonces, cuando alguien habla de parte de Dios, está predicando y está profetizando. El problema es que Hollywood, las películas y el cristianismo más secular y superficial piensa que profetizar significa adivinar o predecir. ¿Se entiende? Pero aquí Pablo nos dice cuáles son los 3 elementos de la profecía. ¿Cuáles son? Verso 3. Primero, la edificación. ¿Ven eso? Un profeta lo reconocemos porque nos está edificando. Número 2, porque nos está exhortando. Y número 3, porque nos está consolando. ¿En dónde dice aquí que está adivinando o revelando cosas? En ningún momento. Entonces aquí hay un profeta cuando predica, aquí hay otro profeta cuando predica. Y esto no significa que estemos por encima del obispo. Realmente los profetas eran vistos como pastores, obispos, presbíteros, nada más. Pero la labor profética sigue vigente porque si no estamos predicando, ¿no? Pero debe entenderse que profecía o profeta no es aquel que está adivinando o revelando cosas que Dios le mostró, que él soñó. Nuestra profecía se limita a lo que la Escritura enseña. Vean otro texto. Romanos capítulo 12.
Vulgarmente, ¿cómo le decimos a los profetas hoy día? Si al apóstol le cambiamos por misionero, porque es la misma labor, o sea, si alguien se va de misionero, está haciendo una labor apostólica, pero ya le llamamos misionero. Al profeta, ¿cómo le llamamos vulgarmente hoy? El predicador, ¿se entiende? Y al obispo, ¿cómo le llamamos? El pastor. Hay términos que ya no utilizamos por nuestra cultura, por nuestra época, pero están aludiendo a un oficio que la Biblia enseña, ¿se entiende? Ahora vean Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿qué dice después ahí? Si el de profecía, úsese conforme a la medida. Vean, ahí nos da un límite, ¿no? Si alguien va a profetizar, hágalo de acuerdo a la medida de la fe. ¿Qué significa la medida de la fe? Está diciendo Pablo que el que profetiza o el que predica lo haga de acuerdo a las creencias que se nos han dado, ¿se entiende? Conforme a la medida de la fe. De manera que mis parámetros son las doctrinas que Cristo nos ha enseñado. El mismo Señor Jesús dijo, hermanos, que el Espíritu Santo vendría no para revelarnos cosas nuevas, sino para recordarnos todo lo que el Señor nos había dicho. Entonces hay una labor profética cuando estamos predicando. Todo pastor, todo predicador por excelencia es un profeta. Ya decir que es un profeta y que está por encima es una jerarquía y es una herejía. Ya decir que él puede adivinar o que tiene una unción más grande es una herejía rotunda, porque la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. No hay ungidos más ungidos. Dice que el Espíritu lo derramó abundantemente en todos nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces ya estamos atentando en contra de doctrinas muy importantes cuando consideramos una jerarquía y facultades sobrenaturales que la persona realmente no tiene, ¿no? Y si las llega a tener, está como la joven de Hechos que estaba poseída por un demonio. Pero fuera de eso, la Biblia no enseña que el profeta sea un hombre por encima del diácono o del obispo. Todos somos iguales según Cristo, todos somos hermanos, con diferentes dones tal vez. Y el peligro sí radica, hermano, en que le estamos dando autoridad a un hombre, ¿no? Y no a Dios. A veces es por el sentimiento, por la amistad que tenemos, ¿no? Es que el hermano Elías me cae re bien y pues él lo dijo, pues es el pastor. Pero realmente eso ya está en contra de la verdad. Pablo dice, ¿qué es lo que busco pues? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Porque si busco el favor de los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Desde el momento que yo le estoy dando la autoridad a un hombre, ya no soy siervo de Cristo en ninguna manera. Sea quien sea. Sea quien sea. O sea, yo le puedo dar autoridad a usted siempre y cuando su autoridad venga de la Escritura. ¿El pastor tiene una autoridad en la iglesia, sí o no? Sí, porque es el pastor, pero la tiene basada en las sagradas Escrituras. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores, considerad vuestra conducta, y más abajo habla conforme a las Escrituras. Entonces, eso es muy importante. No sé si haya dudas sobre eso, hermanos. No. Yo nada más si quise aclarar, porque en alguna ocasión a mí sí me tocó presentar a un hermano, bueno, no sé si pero sí, este joven hasta se atrevió a decir, su santidad fulano de tal nos visita hoy, y ahí para mí fue así como que... Solamente que haya sido el Papa. Pues que como que su santidad... Debemos tener cuidado, hermanos, porque aquí también en una denominación donde yo asistí hace años, era una denominación bautista y muy ortodoxa, pero sí había un amor desmedido y una farándula por los predicadores famosos, ¿no? Llegaba el predicador, le rentábamos el mejor hotel, la mejor comida, gastábamos dinero que no teníamos y se le daba una autoridad a su predicación que realmente no estaba fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado y ayudarle a todo predicador a que predique conforme a la Biblia. Tal vez su predicación ya no va a ser elocuente ni va a ser divertida, pero tiene que estar conforme a las Escrituras. Esa es la máxima autoridad, ¿se entiende? Bien, hermanos. Yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. En el sermón usted mencionó que hay veces que tenemos que escudriñar la Biblia, pero no con la misma Biblia. Luego, entonces, ¿cómo podremos escudriñarla? ¿O qué herramientas puedo usar? ¿Es diferente la lectura de la... Claro. Sí, es diferente leer la Biblia a escudriñar la Biblia, es lo que... No, usted mencionó que tenemos que escudriñar la palabra, pero con otras herramientas. Bueno, sí, hay veces que tenemos que, pero no
prescindiendo de la Biblia. Hay un principio en la interpretación, hermano, en la hermenéutica, que dice que la Biblia se explica únicamente con la Biblia. Esa es la premisa máxima. Tal vez no se me explique mal, pero la Biblia es la única fuente de verdad, y para interpretar un texto de la Biblia, la herramienta más viable es la Sagrada Escritura también. O sea, no hay mejor instrumento que la misma Biblia para interpretarse a sí misma. Claro, hay herramientas fuera de la Biblia que podemos echar mano, hermano. Por ejemplo, la historia. Por ejemplo, para entender Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 8, si no conocemos de la historia, no vamos a poder entender mucho de ello. La cultura, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal, si no entendemos cómo se usaba la sal y cómo estaba compuesta la sal de aquellos días. O la parábola del sembrador, si no estamos confabulados con la cultura, la geografía de Galilea, no vamos a entenderlo. También va a hacer falta, por ejemplo, entender un poquito el idioma original, el griego tal vez, el hebreo, pero solamente las nociones. Entre otras cosas, ya son herramientas de interpretación. Pero lo que yo quería decir en ese momento es que la lectura de la Biblia es diferente a la interpretación. Sin embargo, la máxima premisa para interpretar siempre debe ser la Biblia, hermano. Porque eso pudiera llegar al otro extremo, como de los testigos, ¿no? Que tienen su Biblia también. Claro. Sí, esto es otro error, ¿no? Cuando, incluso en el cristianismo reformado, muchas veces las confesiones de fe, de hecho, en su momento fueron autoridad máxima, ¿eh? Y Juan Calvino mató a mucha gente, por ir en contra de su confesión de fe. Entonces debemos tener cuidado cuando a la confesión de fe le estamos dando la máxima autoridad. Recuerden, no somos seguidores de ningún reformador, somos seguidores de Cristo y de su palabra. Entonces, si la confesión de fe es la máxima autoridad, si el misal en la Iglesia Católica es autoridad, si el librito de escuela dominical es autoridad, eso ya va en contra de la autoridad bíblica, ¿no? Podemos tener manuales, si quieren, un libro que vamos a estudiar, pero siempre y cuando veamos que viene de acuerdo a las Escrituras, ¿no? Y lo que comentaba el hermano, la Biblia es la mejor herramienta de interpretación. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los Salmos? Con la Biblia. ¿Cómo vamos a interpretar Apocalipsis? Con la Biblia. Claro que esto no nos exime de echar mano de lo que se vivió en aquella época, la cultura, todo eso, el contexto, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? ¿Por ahí atrás, hermanos? ¿No? Bien. ¿Seguros? Bueno, pues hoy se habló de la autoridad de la Biblia, hermanos. Yo espero que esto realmente nos ayude. A veces esto produce una crisis en nuestra mente y es importante que esa crisis se produzca, porque eso significa que Dios está trabajando en nosotros, ¿no? Todos nosotros batallamos con dogmas, tradiciones, razonamientos, experiencias, y es importante que todo lo llevemos cautivo al conocimiento de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque es la máxima autoridad. Bendice por favor lo que hemos estudiado. Yo sé que el orgullo de nuestro corazón es grande, Padre, pero te pedimos que nos doblegues a tu palabra, Señor, porque no queremos servirnos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Ayuda a esta congregación que se depure, Señor, de cualquier cosa que no venga de tu palabra, ya sean confesiones de fe, ya sean libros, ya sean tradiciones, razonamientos. Ayúdanos a todos nosotros, Padre, a creer exclusivamente en tu palabra e interpretarla con tu ayuda y a la luz de ella misma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.